Ok, hola a todos, gracias por venir a esta plática. Lo que te voy a contar el día de hoy es un trabajo reciente que trata de explicar cómo las herramientas de topología algebraica podrían ayudarnos a entender el ensamblaje de sistemas ecológicos, en particular ayudándonos a encontrar obstrucciones fundamentales en el ensamblaje. Es una forma de motivar este trabajo, podría ser pensar en la siguiente experimento imaginario, que sería, ¿qué hubiera pasado si esta persona, Henri Poincaré, actor principal de las matemáticas como las conocemos, hubiera platicado con este otro señor, que es Charles Darwin, el padre de la biología moderna, y que descubrió lo que él le llamaba la solución al misterio de los misterios, que es la teoría de la evolución? Entonces, ¿qué hubiera pasado si un gran topólogo hubiera podido platicar con el padre de la biología, de la ecología moderna? ¿Qué hubieran podido tener en común? Entonces, algo que pienso que hubieran podido platicar, de hecho, es sobre las ideas de Darwin sobre ecología de comunidades. Y déjate explico qué es esta parte de ecología de comunidades. La ecología de comunidades, pues es el estudio de comunidades ecológicas. Y por una comunidad ecológica, lo que voy a entender es simplemente una colección de especies que observamos en un cierto tiempo y en un cierto lugar. Puede ser el patio detrás de tu casa, ¿no? Y por especies me refiero podrías pensar especies distintas de pasto, de plantas, de animales, etcétera, o de microbios podría ser. Y una de las preguntas principales que habría hecho a Darwin, a Poincaré, podría ser si habría algo que pudiera ayudarle a entender cómo o por qué razón las comunidades de la naturaleza lucen de la forma que lucen. O sea, ¿por qué encontramos tanta diversidad en las comunidades de los trópicos o en nuestro intestino? ¿Cuál es la razón subyacente a tanta diversidad, a tanta complejidad? Y lo que los ecólogos han entendido por muchos años es que, de hecho, las comunidades que observamos en la naturaleza no aparecen espontáneamente, sino que son el producto de un proceso de ensamblaje en donde las especies se ensamblan una a la vez. Y el ejemplo clásico que utilizan los ecólogos para ilustrar esto es el proceso de cómo se crea un bosque. Entonces, al inicio de un bosque, lo que puedes imaginar es que es terreno virgen, es solamente tierra, y eventualmente llega una primera especie y es capaz de colonizar o es capaz de coexistir o sobrevivir en ese medio, que podrías imaginar que es una especie de pasto, ¿no? Que puede ocupar el terreno que antes estaba que era completamente tierra, ¿no? Una vez que se ensambla el pasto, le da oportunidad a que otras especies puedan llegar y ocupar un lugar en esa comunidad. Podría ser que después del pasto le permite a ciertas hierbas poder colonizar ese lugar y entonces ya empiezas a ver más diversidad de especies. Luego podría ser que llega una especie de planta con flor, luego aún más y más especies. Y después de este proceso de ensamblaje, al final lo que llegas es a algo que los ecólogos llaman como el clímax, en donde observas ya algo que podemos identificar como un bosque tal y como los conocemos ahorita. Entonces es un proceso gradual en donde las especies van llegando y van aumentando la complejidad del sistema. Pero una observación muy importante es que en este proceso de ensamblaje hay restricciones muy importantes, ¿no? Es decir, que solamente algunas colecciones de especies pueden coexistir y otras no. Por ejemplo, si tú trataras de ensamblar un árbol al inicio del proceso, es decir, cuando todo es árido, solamente hay tierra, lo que encontrarías es que es muy difícil que un árbol pueda sobrevivir y crecer en esas condiciones. Es más fácil que coexista una vez que ya tiene otros especies que puedan promover su coexistencia. Y de igual forma, si ya tienes el bosque completamente ensamblado y tratas de poner una nueva especie de pasto, va a ser muy difícil que esa especie pueda colonizar porque ya todo el nicho ecológico que él podría utilizar ya está ocupado por otras especies, ¿no? Entonces, restricciones son muy importantes en cómo se ensamblan los sistemas de la naturaleza. Para tratar de ser más explícito en esto, déjame platicar de un ejemplo de juguete que voy a estar utilizando para ilustrar algunas cosas a lo largo de toda la plática. Entonces, en este ejemplo, lo que quiero pensar es que la alberca de especies que pueden vivir en tu sistema consiste de tres especies distintas, la bacteria azul, la bacteria rosa, la bacteria amarilla,
Y entonces el proceso de ensamblaje podría lucir de la siguiente forma. Al principio lo que tienes es tu ambiente prístino, sin nadie, y eventualmente puede llegar una especie y tratar de ver si puede colonizar. Se supone que la primera especie que llega es la especie azul, y lo que debes de pensar es si la especie azul puede sobrevivir sola en el ambiente. Si resulta que sí puede sobrevivir sola en el ambiente, decimos que la especie coexiste y el ambiente ahora ya no luce gris, sino ya luce azul. Luego, una segunda especie puede llegar y tratar de incorporarse al ambiente, puede ser la especie rosita, y si resulta que la especie rosita y la especie azul pueden coexistir juntas, entonces el ambiente ya no va a lucir azul, sino va a lucir azul con parches rosas. Después una tercera especie puede tratar de incorporarse, pero puede ser que, por ejemplo, esta especie ya no puede coexistir con las otras dos, de tal forma que ya no puedes observar este punto final o esta comunidad final. Entonces, en este ejemplo, de nuevo quiero enfatizar el hecho de que hay restricciones fuertes. Algunas colecciones de especies pueden coexistir y por tanto puedes observar, como son el caso de esta colección de especies o esta colección de especies, y otras colecciones no pueden coexistir y por tanto no las puedes observar, como sería el caso de este último. ¿No? Y los ecólogos han estudiado este proceso de ensamblaje por más de 100 años, pero en la mayoría de sus trabajos lo que han hecho es enfocarse en lo que llaman el punto final, el clímax o el punto final del ensamblaje. Y lo que queremos hacer nosotros en este trabajo es hacer una pregunta un tanto distinta, una pregunta un tanto distinta, y es saber si existen obstrucciones fundamentales, aunque tal vez no evidentes, para llegar antes de llegar a ese punto final. Y las contribuciones de nuestros trabajos son las siguientes, o pueden sintetizarse de la siguiente forma. La primera es hacer una observación que la coexistencia de especies, de hecho, puede caracterizarse o describirse de forma muy completa utilizando un objeto matemático interesante que se llaman hipergrafos. Y esos hipergrafos van a caracterizar qué colecciones de especies coexisten y cuáles no, y por tanto les llamamos hipergrafos de coexistencia. Entonces, la coexistencia de especies en un sistema puede ser completamente descrita a través de estos hipergrafos de coexistencia. De tal forma que las obstrucciones que son de nuestro interés resultan estar caracterizadas por huecos topológicos en estos hipergrafos, ¿no? Entonces, va a haber una relación directa entre obstrucciones ecológicas para ensamblar un ecosistema y propiedades topológicas de estos hipergrafos de coexistencia. Y de hecho lo que vamos a encontrar es que hay dos tipos distintos de huecos topológicos. El primer tipo de hueco le llamamos hueco de ensamblaje, que va a corresponder a una colección de especies que no coexiste, a pesar de que puede ser ensamblada a partir de subcolecciones que coexisten. Y la idea básica que debes de tener aquí es que puedes pensar en una computadora que tiene varios componentes, monitor, teclado, procesador, memoria, etcétera. Y lo que sucede es que cada uno de los componentes funciona bien. Pero cuando ensamblas todos los componentes juntos para obtener una computadora, lo que encuentras es que la computadora no sirve. Entonces ese sería un hueco de ensamblaje. Los componentes funcionan, pero cuando ensamblas los componentes no funcionan. El otro tipo de hueco es el análogo o el contrapuesto de este ejemplo que te acabo de dar, que es cuando una colección de especies coexiste, a pesar de que no puede ser ensamblada a partir de subcolecciones que coexisten. Y el análogo en este ejemplo de la computadora sería que imagínate que tienes una computadora funcional, pero la cual misteriosamente ninguno de los componentes aislados funciona. Es decir, si tú sacas el disco duro y tratas de preguntarte, ¿el disco duro funciona? No, no funciona. ¿La memoria RAM funciona? No, no funciona. ¿El monitor funciona? No, no funciona. Nada funciona separado. Para que funcione, misteriosamente necesitan estar todos juntos. Y este sería otro tipo de obstrucción fundamental que encontramos. Y finalmente lo que encontramos es que estos dos tipos de agujeros de coexistencia, de hecho, son propiedades sobre representadas en los sistemas de la naturaleza. Si quieres escuchar o revisar algunos detalles en específico, te invito a que consultes este artículo recientemente publicado. Ok, entonces en el resto de tiempo que me queda, lo que me gustaría contarte son sobre algunas partes del trabajo que podrían ser de tu interés, comenzando explicándote cómo es que se construyen estos hipergrafos de coexistencia y cómo se encuentran los huecos y cómo se interpretan. Entonces,
para hablarte de los hipergrafos de coexistencia, voy a utilizar este ejemplo que previamente ya te estuve mencionando, que es una alberca de 3 especies que pueden habitar tu ecosistema. Y lo que quiero pensar es un caso hipotético que tiene los siguientes resultados de experimentos de coexistencia. Entonces, en este caso hipotético, lo que voy a suponer es que si pones a la especie azul en el ambiente, ella puede sobrevivir por sí sola, de tal forma que después de 3 días o 10 días o 10 años, lo que encuentras es que la colección final de especies es igual que la colección inicial de especies. Igual, si pones la especie azul y la especie rosa, ambas pueden coexistir y después de 10 años encuentras que la colección final de especies es igual que la colección final de especies. Y lo que voy a suponer es que sucede exactamente lo mismo para cualquier especie aislada, es decir, cualquier especie aislada coexiste o sobrevive y cualquier par de especies coexisten. Pero lo que voy a suponer es que las 3 especies juntas no coexisten. Lo que quiere decir es que si pones las 3 especies juntas a un inicio, después de 10 años, lo que vas a encontrar es que la colección final es distinta a la colección final. Por ejemplo, nada más observas a la especie azul, a pesar de que originalmente tenías las especies azul, rosa y amarillo. Entonces, todos estos resultados de experimentos de coexistencia pueden ser descritos a través de este hipergrafo que le llamamos el hipergrafo de ensamblaje, que tiene como especie, como vértices especies y como aristas e hiperaristas colecciones de especies que coexisten. Pues, por ejemplo, el hecho de que esta hiperarista exista quiere decir que que la especie 1 sobreviva sola. El hecho de que esta arista exista, lo que quiere decir es que la especie 1 y 3 coexisten. Esta arista quiere decir que la especie 1 y 2 coexisten. Esta arista quiere decir que la especie 2 y 3 coexisten. Y el hecho de que no tengas nada aquí, lo que quiere decir es que esas 3 especies no coexisten. Otro ejemplo que podrías pensar de estos resultados de coexistencia y cómo lo representas utilizando un hipergrafo es este que te dibujo acá. En este caso hipotético, lo que voy a suponer es que ninguna especie sola sobrevive y ningún par de especies coexisten. Entonces, si pongo solo la azul, ella se muere. Si pongo la especie azul y la rosa, ellas también se mueren. Lo que quiere decir es que no tengo esta hiperarista, ni tampoco tengo esta hiperarista, ¿no? En este ejemplo hipotético, lo que voy a suponer es que solamente las 3 especies, cuando se ensamblan juntas, es que pueden sobrevivir, y eso correspondería a un hipergrafo donde solamente tiene el interior de este triángulo. Y existe una forma de definir esto en general, pero esta es esencialmente la receta. Entonces, en estos hipergrafos uno puede inmediatamente identificar huecos, ¿no? En el ejemplo anterior que estuvimos estudiando, que lucía como un triángulo, pues espero que sea intuitivo para ti el hecho de que la falta de esta hiperarista ocasiona un hueco de ensamblaje, un hueco en el hipergrafo. Y estos huecos son interesantes porque tienen una interpretación ecológica directa, que es colecciones de especies que no coexisten, a pesar de que pueden ser ensambladas a partir de subcolecciones que coexisten. En específico, en este ejemplo, la colección de especies 1, 2, 3, que es el interior del triángulo, no coexiste a pesar de que pueden ser ensambladas a partir de la cobertura, que es precisamente la frontera de este triángulo, ¿no? Que contiene solamente subcolecciones que coexisten. Y en general uno podría decir que cada vez que tienes un ciclo, que es la frontera de ninguna cadena, lo que encuentras es un agujero de ensamblaje, y esa sería un tanto la definición general de que es un agujero de ensamblaje en hipergrafos más complejos, de mayor dimensión, etc. El otro tipo de agujeros que pueden existir, que les llamamos agujeros de desensamblaje, ocurren en el siguiente escenario, que ya también estudiamos, que es este hipergrafo, que representa que solamente la colección de especies 1, 2, 3 coexiste, pero las especies no sobreviven a pares ni tampoco sobreviven solas. En este caso, lo que tienes es una colección de especies que coexiste, a pesar de que no puede ser ensamblada a partir de una subcolección que coexista, ¿no? En específico, en este ejemplo, la colección 1, 2, 3 coexiste, es el interior del triángulo, a pesar que no puede ser ensamblada a partir de ninguna otra subcolección que coexista. Y estos agujeros de desensamblaje pueden ser más fácilmente identificados si piensas en calcular la frontera faltante del hipergrafo de ensamblaje,
que te da otro hipergrafo al cual nos referimos como el hipergrafo de desensamblaje, ¿no? Que lo que haces es simplemente calcular qué le falta de frontera al hipergrafo de ensamblaje. En este caso serían pues esta y esta. Ese es precisamente el hipergrafo de desensamblaje, y ese hipergrafo de desensamblaje, si tiene un hueco, corresponde a un hueco de desensamblaje, ¿no? Entonces, los huecos que ocurran en el hipergrafo de desensamblaje van a representar los agujeros de desensamblaje. Es importante observar que, en principio, los agujeros de coexistencia pueden existir simultáneamente en distintas dimensiones, es decir, puedes tener un hueco de ensamblaje de dimensión 2 al mismo tiempo que tienes un hueco de ensamblaje de dimensión 1, y también que en general, si tienes más de 3 especies, si tienes n especies, lo que necesitas es encajar el hipergrafo no en el plano o en el espacio tridimensional como lo hice en estos ejemplos, sino en general en el espacio n-dimensional, lo cual haría muy difícil poder identificar los huecos de coexistencia a simple vista. Y para ilustrar esto, tal vez podrías utilizar, este es un buen ejemplo. Este es un ejemplo donde tienes 12 especies, es decir, tengo 12 vértices, y este es el hipergrafo de ensamblaje. Lo que puedes identificar a simple vista es el hecho de que hay 3 agujeros de coexistencia, 3 agujeros de ensamblaje de dimensión 1. Este es 1, este es 2, este es 3. De hecho, hay un agujero de ensamblaje de dimensión 0 que corresponde al hecho de que hay 2 componentes conexas en este hipergrafo. Y si tú calculas la frontera faltante, recuerda que eso te arroja el agujero de desensamblaje. Y este agujero de desensamblaje, sería difícil pensar que esta hiperarista que está aquí, de hecho, representa un agujero de dimensión 2. Sería difícil para tus sentidos poder identificar que eso es cierto. Entonces, dado esas dificultades, pues lo que necesitas es una metodología para poder identificar estos huecos de coexistencia en general, y una forma de hacerlo es a través de la teoría de homología. En otras palabras, si tú quieres encontrar todos los huecos de coexistencia de tu sistema en cualquier dimensión, eso es equivalente a calcular la homología de estos hipergrafos de coexistencia. Sin embargo, hay una dificultad del hecho de que solamente existen algoritmos eficientes para calcular la homología en un caso especial de hipergrafos que se conocen como complejos simpliciales, en donde cada hiperarista tiene toda su frontera, y en ese caso, de hecho, hay algoritmos bastante eficientes que se refieren como RIPSERF. Un ejemplo de esos algoritmos es RIPSERF. Entonces, debido a esta dificultad, lo que tuvimos que hacer es construir un método que nos permitiera calcular la homología no de complejos simpliciales, sino de hipergrafos en general. Y la metodología te la puedo explicar en un ejemplo. El ejemplo es este. Supón que tienes este hipergrafo de coexistencia, este hipergrafo de ensamblaje, y nota que en este hipergrafo de ensamblaje tienes esta arista faltante, la cual ocasiona un agujero de dimensión 1. Entonces, nuestra metodología lo que hace es proponer un método para subdividir este hipergrafo, análogo al método de subdivisión de complejos simpliciales, que lo que genera es esta subdivisión del hipergrafo H. Entonces, en esta subdivisión lo que haces es asignarle a cada hiperarista del hipergrafo original un vértice en la subdivisión. Por ejemplo, a este hiperarista le asocias esta vértice, a esta hiperarista le asocias este vértice, a esta hiperarista le asocias este vértice, y luego en la subdivisión conectas dos vértices si comparten frontera. Y de este procedimiento espero que puedas notar intuitivamente que lo que se generó en la subdivisión es el hecho de que hay un hueco que está caracterizando el hecho de que esta arista no existe. Entonces permite obtener un complejo simplicial que tiene, que conserva los huecos de la hipergrafo H. Y de hecho, en general, uno puede probar un teorema que la subdivisión hecha de esta manera siempre preserva la homología del hipergrafo original. La prueba de esto, de hecho, no es trivial. Por ejemplo, no es claro a priori porque es siempre suficiente una subdivisión, no, porque no es suficiente, no, porque no es necesaria, por ejemplo, 3, 4, 5 o 6. Y ese teorema son buenas noticias porque lo que permite hacer
es estudiar la homología del hipergrafo a partir de la homología de la primera subdivisión, de la subdivisión, y esa subdivisión siempre es un complejo simplicial. Y el hecho de que seas un complejo simplicial nos permite estudiar eficientemente la homología de hipergrafos utilizando los algoritmos existentes, como te había mencionado, por ejemplo, Ripser. Al final, lo que obtienes es que para cada hipergrafo puedes tú calcular los números de Betti, que es un vector que luce de esta forma, en donde la componente yésima o késima representa el número de huecos k-dimensionales, ¿no? Entonces, beta 0 es el número de huecos de dimensión 0, en otras palabras, el número de componentes conexas. Beta 1 es el número de huecos de dimensión 1, beta 2 el número de huecos de dimensión 2, etc., ¿no? Y de hecho tenemos un paquete de Julia que está disponible para ti si quieres explorar cómo es que se calculan estos huecos de coexistencia. Y finalmente, para terminar, lo que hicimos fue explorar cómo lucen los huecos de coexistencia en ecosistemas empíricos. Para eso estudiamos 5 comunidades microbianas experimentales de distinto número de especies, entre 4 y 14. Y, elegimos estas 5 comunidades en específico porque existe o proveen datos de alta calidad, en particular temporales y con mediciones de abundancia absoluta, y también porque nos proveen de modelos previamente validados, lo que nos permite aplicar nuestra metodología. Más de eso te puedo comentar si tienes preguntas. Es como lucen, es algo como esto. Aquí te estoy presentando solamente 4 de los 5. Es el más pequeño, estudiado por Van der Meer, tiene 4 especies. El más grande, estudiado por Venturelli, tiene 12 especies. Y esta parte de aquí te estoy poniendo el vector de números de Betti. Entonces, por ejemplo, Van der Meer tiene un solo componente conexo, no tiene huecos, como se puede apreciar a simple vista. En Friedman, con 8 especies, por ejemplo, es un solo componente, pero ya tienes 2 huecos de dimensión 1. En Venturelli, por ejemplo, tienes un solo componente conexo, pero 9 huecos de dimensión 2. Entonces, una vez que tienes estos números, la pregunta natural es, ¿y qué? Es decir, ¿debería de esperar estos números simplemente por azar o es algo de lo cual la ecología nos está informando? Entonces, para responder esta pregunta, lo que hicimos fue comparar el número de huecos experimentales que observamos empíricamente con respecto al número de huecos que se esperaría simplemente por azar. Y a partir de eso lo que obtenemos son estas grafiquitas de abajo. Entonces, en el eje X está la dimensión de cada uno de los huecos. Y en el eje Y es el número de huecos que tienes. Entonces, en azul es el número de huecos observados experimentalmente. Y en gris es el número es una histograma, una distribución del número de huecos esperados simplemente por azar. El punto grisecito es la mediana de esas 3000 hipergrafos generados simplemente al azar. Y lo que encuentras es que en algunos casos el número de huecos observado al azar es menor que el esperado, como en este caso. En otros sistemas el número de huecos es mayor que el esperado. Por ejemplo, en este caso el número de huecos es mucho mayor que el esperado. Y el número que está arriba es la probabilidad de que eso ocurra simplemente para azar, que es realmente baja. Y algo similar ocurre si estudias el hipergrafo de desensamblaje, así lucen los hipergrafos de desensamblaje. Comparamos el número de huecos de desensamblaje empíricos con respecto a cuáles se observan por azar. Pues, por ejemplo, para el hecho de que observes 64 huecos de desensamblaje de dimensión 2, es muy, muy poco esperado por azar, lo que indica que estas son propiedades específicas de la ecología de estos sistemas. Entonces, finalmente, para concluir, algunas moralejas que te puedas llevar. Entonces, los huecos de coexistencia lo que representan son obstrucciones fundamentales para el ensamblaje o desensamblaje de ecosistemas que tal vez no son visibles a simple vista, sino que necesitan herramientas matemáticas de topología algebraica para ser revelados, ¿no? Y es importante enfatizar que tampoco se utilizan estas herramientas en ecología. Y además lo que te mencioné un poco es que estas propiedades
de muchos o pocos huecos de coexistencia, de hecho son propiedades sobre representadas de los sistemas de la naturaleza, y que esto sugiere o provee evidencia de que la biodiversidad en la naturaleza es un proceso discontinuo que está manejado, que está restringido por restricciones del diseño. Entonces, te agradezco tu atención y si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, puedes encontrarme por email o a través de Twitter. Gracias por tu atención. De nada.